Buenas tardes, estamos con el ingeniero Celso López Luna, empresario del rubro de la construcción, también asesor en temas de infraestructura. Actualmente se desempeña como especialista en supervisión en la SUNAS, el cual nos va a apoyar con una entrevista sobre la coyuntura nacional que está pasando nuestro país. Ingeniero, le damos la bienvenida y las gracias por el apoyo y comenzamos con las preguntas. La primera, ¿de qué forma cree usted que afecta a las inversiones la crisis que hoy en día afronta la Administración de Justicia de nuestro país, considerando que este es un componente muy importante para nuestro marco institucional? Buenas tardes, en primer lugar agradecerte por la oportunidad de la entrevista. Me parece que un factor muy importante es el tema de la Administración de Justicia. Como nosotros sabemos perfectamente, hoy en día el Perú es un país que vive relacionado, interconectado con el tema de la globalización. Y nosotros, como todos sabemos, el Perú es un país de tercer mundo, como dicen, ¿no? De alguna manera dependemos del capital de Estados Unidos, y con esto de la internacionalización del euro, también de alguna forma con Europa, ¿no? Directamente. Entonces, lamentablemente, estos países que están en pleno desarrollo siempre están pendientes de los demás países, ¿no? Para ver, y sobre todo el tema de la administración de justicia, para ellos es un factor muy importante, porque de alguna forma eso les permite a ellos mismos tomar decisiones en cuanto a invertir o no invertir en un determinado país. Y lamentablemente el tema de la administración de justicia para ellos es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante que se llama la estabilidad jurídica. Entonces, diferentes países que buscan celebrar contratos con un país como el Perú, para ellos es muy importante ver la estabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, como país inversionista, ¿no? Que quiero invertir mi capital extranjero en un país, definitivamente, si es que este país muestra que no hay estabilidad jurídica, ¿qué garantía tendría yo de que un contrato que yo pueda celebrar con este país no se va a ver mañana más tarde con las reglas cambiadas, ¿no? O que se pueda vulnerar de repente estos contratos? Ya hemos visto en gobiernos anteriores que lamentablemente ha sucedido eso. Vinieron inversionistas, insertaron capital al Perú y lamentablemente, producto de la inestabilidad jurídica, se cambiaron las reglas de juego. Eso generó que los inversionistas, como es natural, con temor a que puedan ver afectado su capital, se vayan, ¿no? Del Perú, y lamentablemente nos hemos afectado nosotros como país. Entonces, definitivamente el factor de administración de justicia es un aspecto y un elemento muy importante. Entonces, si es que queremos hacer un nexo causal entre administración de justicia e inversión que pueda haber, definitivamente es muy importante, porque la administración de justicia juega un rol muy importante, como le decía, porque todo está directamente vinculado. Administración de justicia, estabilidad jurídica, ¿no? Entonces, la única forma en que el Perú pueda garantizar que exista o que venga el inversionista extranjero a nuestro país es justamente que pueda haber una correcta administración de justicia. Ningún país va a querer invertir en un país subdesarrollado donde lamentablemente se observan jueces corruptos, ¿no? Una incorrecta administración de justicia, inocentes en las cárceles y, por el contrario, culpables libres, ¿no? Como hace poco ha sucedido justamente en el caso del señor Inostroza, que, como ya sabemos, acaba de ser capturado. Sobre todo, ¿qué garantía podría tener un país de Europa, de Estados Unidos, que son países capitalistas, cuando perciben que los mismos jueces, que son los que administran la justicia, son los que están en este campo de la corrupción, ¿no? En la cresta de la corrupción? Para ellos, en Estados Unidos, Europa, para ellos la figura del juez es una figura muy importante. Para ellos un juez es una persona que realmente representa alguien que tiene toda la autoridad moral. En cambio, en el Perú, lamentablemente, los jueces han decaído de más a menos, y sin duda para ellos es un factor muy importante, ¿no? Ok, ingeniero. A ver, prosigamos con la segunda pregunta. ¿Cómo la política o las decisiones pueden ayudar a mejorar esta situación? Bueno, para todos el factor político es muy importante. ¿Por qué? Porque los políticos, nos guste o no nos guste, en todo país son los que toman las decisiones. Si uno tiene un gobernante débil, un gobernante inestable en la toma de decisiones, un gobernante que además deja pasar todos los actos de corrupción, toda acción que represente irregularidades, evidentemente los países desarrollados, los países capitalistas, los países inversionistas, no van a querer ir a invertir en un país donde el gobernante no da muestras claras de decisiones políticas, ¿no? Anteriormente hemos tenido como gobernantes, por ejemplo, al expresidente Ollanta Humala, que, como todos sabemos perfectamente, hoy en día se habla de él como una persona que no tenía capacidad de decisión. Y eso de alguna manera ha venido afectando a nuestro país
en lo que se refiere al rubro de inversiones. Si bien es cierto, se ha vivido una estabilidad política y estabilidad, perdón, económica, pero también sabemos perfectamente que de alguna manera algunos inversionistas decidieron o se abstuvieron de venir al Perú. Entonces, ¿de qué manera influye? Por supuesto que influye. Los países capitalistas esperan que los países donde ellos van a invertir mínimo el gobernante sea una persona que tenga bien claro la visión de qué es lo que quiere hacer en ese país, que tenga clara la visión país, como se dice, ¿no? Entonces, si tienen gobernantes que se muestran endebles, que se muestran débiles ante una situación de corrupción como la que se vive hoy en día, entonces lamentablemente ellos no van a querer invertir. Entonces, si es que vamos a validar en la actualidad lo que viene sucediendo, vemos a un presidente Vizcarra, que si bien es cierto nuevo en el cargo, aparentemente está tomando buenas decisiones, ¿no? Ha decidido combatir a la corrupción y eso afuera se ve bien, ¿no? Y es por eso que de alguna manera eso puede generar cierta estabilidad, ¿no? Estabilidad económica, estabilidad política. Bien, bien, ingeniero. A ver, prosigamos con la última pregunta. ¿Por qué cree que es tan difícil luchar contra la corrupción en el país? ¿Por qué es tan difícil luchar contra la corrupción en el país? Se supone que lo que esperan la población en general es que quienes te gobiernan, ¿no? Quienes conducen los poderes del Estado, sean gente correcta, gente honesta, ¿no? Gente que de alguna manera garantice que las cosas van a estar bien en el país. Pero lamentablemente tenemos como poderes del Estado que son tres: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El ejecutivo, lamentablemente, hemos visto muestras claras a través de diferentes audios, videos, ¿no? Se han visto ministros en unos audios tratando de hacer las cosas irregularmente, ¿no? A nivel del ejecutivo tenemos un presidente que tuvo que renunciar porque lo iban a vacar, que es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, a nivel ejecutivo, a rango de nivel ejecutivo, lamentablemente la población no le tiene confianza. A nivel del Poder Judicial vemos que existen jueces involucrados en casos de corrupción, ¿no? Que son los que administran la justicia. Y a nivel del Poder Legislativo, el Poder Legislativo es uno de los poderes del Estado que está con un nivel de desaprobación que creo yo ya está por los aires, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos erradicar la corrupción? Lamentablemente, los tres poderes del Estado que deberían garantizar a la población, ¿no? Que las cosas van a estar bien, lamentablemente no cuentan con la confianza de la población. Creo que la única forma en que podríamos erradicar esto es hoy en día mejorando los niveles de educación desde las escuelas, con los estudiantes, ¿no? En las universidades, implementar tal vez cursos de deontología, que es la ética que debe tener cada profesional cuando se desempeñe en un cargo público, ¿no? Motivar más a que uno entra a la administración pública para servir y no para servirse a sí mismo, es la única forma en la que se podría hacer. Cambiar las estructuras, cambiar la mentalidad de los profesionales. Hoy en día los profesionales, lamentablemente, vemos a nivel del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, es que llegan a esas entidades, a esos poderes, pero para servirse a sí mismos, para enriquecerse, para hacer dinero, más no para servir a la población. O sea, esa vocación de servicio que anteriormente se tenía, lamentablemente hoy no existe. Entonces, esa yo creo que es una forma en la cual se podría combatir la corrupción, ¿no? Desde los colegios, universidades, ir cambiando las mentalidades de los jóvenes, de los niños, ¿no? Y eso podría servir más adelante, ir cambiando esta situación y mejorar como país, mejorar como nación, pero sobre todo mejorar la imagen que podamos tener hacia afuera, que lamentablemente a nivel de Sudamérica, no solo el Perú, eso le pasa a nivel de todo Sudamérica. Tenemos el caso de Odebrecht, ¿no? El caso de Lavallato y diferentes países de Sudamérica que lamentablemente tienen esa mala imagen. Entonces, esa es la única forma de mejorar la imagen a nivel de Sudamérica, a nivel de país, ¿no? Como el Perú. Ok, ingeniero, ¿algunas palabritas de cierre? Nada, agradecer por la entrevista y decir que es importante que se toquen este tipo de temas porque sin duda contribuyen a mejorar la imagen que se pueda tener a nivel de universidades, porque justamente como le decía, la universidad es la primera promotora que debe impulsar este tipo de tocar este tipo de temas, ¿no? Como son la realidad nacional. No todas lo hacen, entonces es importante a nivel de universidad felicitarles porque tocan este tipo de temas, porque permiten que de alguna manera uno pueda tener un espacio donde pueda analizar y sobre todo dar la opinión de qué es lo que se podría hacer, ¿no? Muchas gracias. A usted, ingeniero, a nombre de mi grupo de Kenny, Alexander y Juan, del MBA de Lavallejo, le damos las gracias. Gracias a ustedes. Gracias.